tal como lo habíamos anunciado antes de ir a la pausa. Vamos a conversar con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, pero además director de Evidenza Consultores. Señor Castilla, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Valeria? A ver, en principio, se habló, digamos, de esta remuneración mínima vital que el peruano cada vez que escucha un sueldo mínimo, pues para un poco la oreja, porque evidentemente es algo que sí afecta a un pequeño grupo de trabajadores formales, pero ¿siente que el Ejecutivo en realidad la tiene clara cuando habla o se refiere a la remuneración mínima vital? No la tiene clara y de hecho las cifras que acaba de decir el Premier en su entrevista de la mañana creo que no son muy exactas, ¿no? Porque lo que se ha recuperado en el país es el empleo informal, el empleo inadecuado o el subempleo. Y el subempleo son los trabajadores que ganan menos que el salario mínimo. Entonces, porque decrete un incremento en el salario mínimo no significa que esta gente que no la recibe la va a recibir. Lo que esto induce es a la informalidad. Y acá hay una regla muy clara en el mercado laboral. Tiene que haber una proporción entre el salario promedio en el mercado y el salario mínimo. En la mayoría de países debería ser más o menos el 50%. Ese es un poquito el estándar. Si el salario promedio es 1.500 soles, entonces debería ser 750 soles el salario mínimo. En el caso del Perú, vemos que esa diferencia es mucho más pequeña. Entonces lo que hace esto es que cuando hay incrementos por decreto en el salario mínimo, hace que más empresas decidan irse a la informalidad y finalmente acaba siendo un engañamuchachos. No acaba favoreciendo al trabajador que está percibiendo por debajo del salario mínimo. Entonces es justamente lo contrario, se consigue lo contrario a lo que se quisiera, que es mejorar la calidad del empleo en el país. Ahora, no sé si usted percibe que existe como que ciertas contradicciones respecto nuevamente a la remuneración mínima vital, porque la presidenta en su mensaje al Congreso dice, ok, la idea es un poco revisar esto porque pronto vamos a anunciar ciertas cosas. Teníamos al ministro de Trabajo hace algunas semanas aquí en RPP diciendo, no está en agenda un aumento de sueldo, por ahora no está en agenda, al menos este año 2023. Tenemos al ministro de Economía diciendo, depende si probablemente sea el 2024, luego Otárola hablando del mismo tema, pero pareciera que no hay ningún norte, no hay ninguna certeza, o sea, me refiero a una decisión en conjunto del gabinete. Bueno, pareciera que no, y es un tema bastante sensible porque genera una expectativa que después no se puede cumplir. Pero vamos que es muy populista, ¿no? Cuando se dice voy a decretar aumentos en el salario mínimo, la gente piensa, voy a ganar más, pero así no funciona el mercado de trabajo. Entonces creo que lo que quizás debió haber hecho es decir, vamos a continuar en el planteamiento de un marco metodológico para subir el salario mínimo en función de la inflación, lo que usualmente se dice, claro, pero no usarlo pues, como una promesa media populista, ¿no? Pareciera que todos los ministros entregaron sus propuestas y al final hicieron pues, una especie de compilación en Palacio y salió un discurso que tiene esas inconsistencias, ¿no? Porque estoy seguro que el MEF lo tiene muy claro, la problemática de la informalidad. Pero no se mencionó la informalidad en el mensaje. La palabra informalidad ni siquiera aparece. Creo que hay temas de formalización, pero acá el meollo del asunto para mejorar la formalización en la economía tiene que ver con mejorar la productividad del trabajador, cuán productivo, cuán eficiente es. Y esto tiene que ver con la calidad de la educación superior, con otro tipo de elementos. Y tiene que ver con procurar que las empresas puedan crecer de una micro a una pequeña empresa para absorber los costos de la formalidad, cosa que fue totalmente omitido en el discurso. Ahora, quería un poco que usted nos explique de manera muy detallada para que el televidente lo pueda entender. ¿Por qué un gobierno demora tanto en subir o no un piso salarial? O sea, ¿qué se tiene que tener en cuenta cuando el gobierno, digamos, claro, una reunión bastante sesuda, conversada, técnica, decide elevar el piso salarial? ¿Cuáles son los factores que uno tiene que leer? A ver, yo creo que hay que ponerse primero en el contexto que los salarios no se decretan, es el mercado, la demanda de trabajo y la oferta de trabajo. No es decisión política. No debería hacerlo, pero hay ciertos niveles de salario mínimo que existen en el Perú y en todas partes del mundo. Entonces, acá hay dos factores que explican que son los determinantes para definir incrementos en el salario mínimo. Uno es que es en función del costo de vida y lo otro es en función de la productividad del trabajo. Y la productividad del trabajo va muy de la mano del crecimiento de la economía. Entonces, cuando una economía está creciendo a tasas bajas,
Lo peor que se puede hacer es incrementar ese nivel, porque lo que hace es precariza más al empleo, justamente por lo que yo comentaba anteriormente. Las economías muy formales, que tienen 80% formalidad, ahí hace más sentido ir subiendo el salario mínimo en función de cuán productivo es un trabajador. Okay. Pero no es el caso nuestro. Lo que estamos viendo más bien es una economía que crece menos y que lo que efectivamente ha sido el legado de la pandemia ha sido un mercado de trabajo mucho más precario. Uno escucha todos los meses lo que saca la encuesta del INEGI en Lima, sí, y uno ve que por lo menos hoy, comparado con la prepandemia, en Lima tenemos 600.000 trabajadores adicionales subempleados. ¿Qué significa eso? Trabajadores que perciben menos del salario mínimo. Si se piensa políticamente que yo aumento el salario mínimo y automáticamente esto va a absorber esos 600.000, 700.000 trabajadores, es falso. Porque la decisión racional de la pequeña empresa es decir, oye, si me están subiendo un costo, yo mejor me voy fuera de planilla y me voy a la informalidad, cosa que tiende a ocurrir. Entonces es más bien una medida totalmente paradójica y que va a tener el efecto inverso. Y señor Castilla, esta ausencia en la recuperación del empleo adecuado a nivel nacional tiene que ver que no existe, o digamos, se está ahuyentando la inversión privada. ¿Está muy ligado el crecimiento del empleo adecuado con la inversión privada en nuestro país? Usualmente cuando hay mucha inversión privada y la economía crece a tasas de 4 o 5% en lugar de las tasas que estamos viendo en la actualidad, eso genera una mayor demanda por trabajo adecuado. Y lo que estamos viendo es que había una recuperación justamente de trabajo menos adecuado por varios motivos. Uno, no hay tanta demanda de trabajadores. La demanda se ha dirigido hacia aquellas actividades también de bajo nivel de destreza, y uno lo ve, los conductores de los Rapis, los deliveries, claro, y que no es trabajo altamente calificado. Ese es un primer aspecto. El crecimiento de la inversión privada es absolutamente clave. Lo segundo es la calidad de la educación superior. Trabajadores mejor formados, que tengan mayor nivel de empleabilidad, perciben mayores ingresos. Y lo que estamos viendo es que ha habido un deterioro en la calidad de la formación superior y la formación técnica. Y lo tercero tiene que ver con las regulaciones. Un país donde hay mucha regulación, para una pequeña empresa es muy difícil crecer. Y el crecimiento empresarial es lo que permite absorber los costos de la formalidad, la carga social, pagar de salud, cumplir con la normatividad laboral y pagar los impuestos. Entonces, es un conjunto de factores. Quizá el más importante, diría yo, es el crecimiento económico. Y el crecimiento económico depende principalmente de la inversión privada en el país. Normalmente cuando escuchamos los mensajes al Congreso de la República que suelen dar los presidentes, en este caso la presidenta, el 28 de julio, uno esperaría un poco de señales claras para los inversionistas o para el sector privado. ¿Siente que este mensaje al Congreso fue así? ¿Tuvo este matiz, tuvo este norte, digamos, certero de lo que quería el gobierno frente a la inversión privada, lo que esperaría? No, lamentablemente yo creo que se ha persistido en las mismas recetas, porque se están comentando respecto a compunche, que es gasto público principalmente, y creo que está bien porque está dirigido a prepararnos contra el niño, a apoyar a ciertos segmentos vulnerables, pero no hubo mención en sectores que son claves para la inversión privada. Ninguna mención al sector agroindustrial más allá de Chavimochic. Okay. Ninguna mención al sector de la minería, que es un sector absolutamente clave, y hay proyectos que están trabados y que depende de la voluntad política que alinea al gobierno para que estos burócratas que a veces dilatan la aprobación de algunos instrumentos de gestión ambiental, por ejemplo, así lo hagan. Entonces, me da la impresión que no ha calado el sentido de urgencia respecto a la situación económica del país. Creo que hay algunas iniciativas interesantes. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, hay una mención respecto a restringir las leyes declarativas del Congreso. Por ejemplo, cambiando el reglamento de tal manera que aquellas que son aprobadas por insistencia tengan una valla más alta para que hagan pensar a los congresistas antes de comprometer recursos públicos, por ejemplo. Creo que este fondo de soberano que han, planteado para financiar la infraestructura a largo plazo me parece que es interesante. Pero en general lo que yo percibo es que hay un conjunto de pequeños programas muy chiquitos
De hecho, las MIPES han estado muy insatisfechas con los anuncios porque se plantea problemas para 20.000, 30.000 y tenemos 2 o 3 millones de MIPES problemadas en el país. Entonces, la escala no es lo suficientemente grande para hacer la diferencia. Este es un mensaje que lamentablemente carece de un norte, de una visión que haga cambiar las expectativas, que es ¿Se principal. una gran oportunidad? Yo creo que lamentablemente sí. Ahora esperemos que el ministro, que el gabinete salga, explique y clarifique y dé un poquito más de detalle, porque en 3 horas y pico de discurso, la verdad que yo no creo que los inversionistas hayan salido pues, renovados, en confianza, ni mucho menos, pero vamos, todavía hay oportunidad. Nos que queda los todavía ministros... unos 5 meses y eso. O sea, a lo que voy es que en 5 meses, ¿qué debería hacer el Ministerio de Economía? Porque lo que mencionan algunos expertos es que se va a crecer entre 0 y 1% y vamos a estar muy lejos de la proyección que tiene el MEF. Correcto, y eso pensando que no es un niño muy severo, Eso. Ajá. ¿no es cierto? Yo creo que lo que tiene el MEF, y saludo la decisión de la declaración del ministro de Economía, de ponerle un poco el pare a estas cuestiones populistas del alcalde de Lima, Los peajes, de defender la seguridad jurídica en el país, me parece que es un mensaje bastante importante. Yo diría que en el MEF tienen una oficina de seguimiento a la inversión con una cartera de 30.000 millones de dólares en proyectos, que depende no del MEF, sino depende de muchas entidades como SENACE, Ministerio de Agricultura, ELANA, que se pongan las pilas y que le pongan un nivel de urgencia al destrabe de estas inversiones, por un lado. Y lo otro es que también creo que hay oportunidades en proinversión. Han adjudicado el día de ayer, si mal no recuerdo, hoy una nueva APP, una línea de transmisión. Perú-Ecuador. Creo que hay proyectos muy importantes y se tiene que volver a la colaboración público-privada. Mucho énfasis en inversión pública. Creo que eso no es lo correcto y también dar una señal respecto a que se va a respetar las reglas fiscales. Una duda que yo tengo después de escuchar el discurso es que con todo el listado de cosas que han prometido, si es que efectivamente se va a cumplir con el tope del déficit, porque eso se podría cumplir en una economía creciente que genere ingresos tributarios. ¿Y la nuestra? Pero si es que está de capa caída, ahí yo creo que va a ser desafiante que el MEF cumpla esa regla, que la presidenta lo anunció que es positivo, pero vamos, que va a haber mucho escrutinio respecto al cumplimiento de ese tope de gasto. Señor Castilla, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Siempre es un gusto poder analizar justamente con usted este plano económico. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director de Evidencia Consultores. Hacemos una pausa y volvemos con más.